La República Islámica de Irán lanzó su mayor ataque con misiles contra Israel. Es la última página de una crisis que se agrava en plena guerra entre Israel y la milicia islamista Hezbollah en el sur del Líbano. La Unión Europea condenó el ataque de Irán con la mayor firmeza, que constituyen, dice el comunicado, una grave amenaza para la seguridad regional. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. La República Islámica de Irán lanza casi 200 misiles contra territorio israelí. El sistema antimisiles israelí, el Domo de Hierro, logró interceptar la gran mayoría de ellos. Los hechos generaron la alerta máxima en Israel y la evacuación masiva de la población en búnkeres. Paralelamente, el ejército israelí efectúa una incursión por tierra contra milicianos de Hezbollah en el sur del Líbano. Se informa de intensos combates y de una compleja evacuación de civiles. A esta hora, el ejército israelí asegura atacar posiciones de Hezbollah en el sur de Beirut, la capital libanesa. Y en México asume la primera mujer presidente del país. Ante líderes internacionales, Claudia Sheinbaum promete reafirmar las bases del gobierno de su padrino político, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se lo contamos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que Irán pagará por el reciente ataque con misiles perpetrado contra Israel. Según el ejército israelí, la República Islámica lanzó alrededor de 180 misiles, aunque la mayoría de ellos fueron interceptados. Se reportaron varias víctimas, incluido un hombre palestino que murió por el impacto de un misil en los territorios ocupados de Cisjordania. Estados Unidos, por su parte, confirmó que prestó asistencia en la defensa de Israel. La Guardia Revolucionaria iraní aseguró que el ataque fue una represalia por las ejecuciones del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y del líder de Hamas, Ismail Haniyeh. El portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, aseguraba que habrá represalias al bombardeo masivo de Irán. Escuchemos. Estamos en alerta máxima. Protegeremos a los ciudadanos del Estado de Israel. Este ataque tendrá consecuencias. Tenemos planes y actuaremos en el lugar y el momento que decidamos. Y son horas difíciles y también peligrosas. Queremos ampliarlas con nuestra periodista en Tel Aviv, con Maya Siminovich. Maya, un saludo. Y tras la ola de misiles iraníes, ¿cuál es la situación ahora mismo? Y cuéntanos también qué han dicho las autoridades israelíes de una posible respuesta. Hola, Jenny. Ahora mismo la situación en Tel Aviv es tremendamente silenciosa y calmada. En un día como este, un día antes de la fiesta de fin de año judío, debería estar lleno de gente y los bares también llenos. No es la circunstancia. Hay policía, hay ejército, están revisando a la gente por las calles. Después de este ataque, recordemos que también había un atentado terrorista y algún otro intento de atentado. Parece que el ataque es masivo, no solamente de Irán. El de Irán es el más espectacular y desde luego el más peligroso, digamos, para la mayoría de la gente. También hay mucho silencio por parte de las autoridades. Han dicho el gobierno israelí que va a devolver el golpe cuando lo estime oportuno y de la manera que lo estime oportuno, pero que esto no va a pasar sin respuesta. Y también el ejército no está dando muchos datos de lo que ha pasado realmente. Ha sido muy reciente y no sabemos. Sabemos que la cúpula de hierro y el sistema Arrow, que es el que nos ayuda a que los misiles de largo alcance no nos destruyan las ciudades, ese es el que ha entrado en acción y no sabemos todavía con qué porcentaje de éxito. Es algo que, si llegamos a saber, lo sabremos en los próximos días. Nadie quiere dar información y nadie quiere tampoco que Irán sepa si lo han logrado o no lo han logrado. Bueno, supongo también por lo que nos estás contando que son horas también difíciles para la situación de la pobre población, de incertidumbre también, a propósito de ese escudo antimisiles que aparentemente no logró interceptar todos los misiles provenientes desde Irán, y también considerando ese apoyo de los Estados Unidos con tantos frentes abiertos que tiene ahora mismo el ejército israelí. Maya, la situación, ¿cómo se prevé ahora mismo entre la población que ha podido recoger? En realidad yo me he encontrado con gente asustada, que ha corrido donde podía correr, los que tenían donde refugiarse se refugiaban. Ha sido también bastante largo. Lo que yo no estoy muy segura es de cuál ha sido el éxito o no el éxito del sistema Arrow de interceptación de misiles. Me parece que ha sido mucho más exitoso que no exitoso, porque lo veríamos. No habría fuegos, habría incendios, habría edificios destruidos.
sabríamos algo más. Es posible que algunos de ellos no hayan sido interceptados, pero lo que es seguro es que la gran mayoría sí lo han sido. También sabemos que Estados Unidos ha ayudado con sus interceptores de la Marina, que está estacionada en el Mediterráneo. ¿Y qué va a pasar ahora? Creo que puede pasar cualquier cosa. Israel está decidido a devolver, atacar y a disuadir de la manera más fuerte posible. Y además tiene el plenísimo respaldo de Estados Unidos, que no siempre, o sea, es el gran aliado y ha apoyado, pero durante toda la guerra de Gaza ha tratado también de que Israel detenga esa guerra. Ahora con Hezbollah su postura es diferente y con Irán más todavía. O sea que hay un gran apoyo estadounidense. No sabemos hasta dónde puede llegar esta escalada. Parece que los dos están dispuestos a seguir, tanto Israel como Irán, lo han declarado ambos. Entendemos. Maya Sivinovich, muchas gracias en Tel Aviv. Gracias, Jenny. ¿Y cuál ha sido la respuesta de Estados Unidos? Decíamos, el presidente Joe Biden declaró ante periodistas que su equipo estuvo en contacto permanente con Israel y que en esas conversaciones se debatió incluso sobre cómo Israel debía responder al ataque iraní. Biden reiteró además el pleno apoyo de los Estados Unidos a Israel. Escuchemos. Bajo mi dirección, el ejército de Estados Unidos ayudó activamente a la defensa de Israel y aún estamos evaluando el impacto. Pero basándonos en lo que sabemos hasta ahora, el ataque fue derrotado y resultó ineficaz. Esto demuestra la capacidad militar israelí y del ejército estadounidense. También demuestra la intensa planificación que han desarrollado Estados Unidos e Israel para anticiparse y defenderse frente a este insolente ataque. Que nadie se equivoque, Estados Unidos respalda completamente a Israel. Y a todo esto, el gobierno demócrata de los Estados Unidos preveía el inminente ataque iraní sobre Israel. Había anunciado el refuerzo del material militar y también de unos miles de efectivos militares adicionales a la región. A última hora, Biden fue quien autorizó que las tropas estadounidenses derribaran también esos misiles iraníes. El periodista de Deutsche Welle en Washington, José Díaz Briceño, tiene los detalles. José, ¿cómo valoró el gobierno estadounidense el ataque iraní sobre suelo israelí? Inefectivo y derrotado, así calificó el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, el ataque de Irán en contra de Israel usando al menos 200 misiles balísticos, de acuerdo con el funcionario. Aseguró también que, como bien ya se decía antes, al menos 2 destructores estacionados de la Armada estadounidense fueron los que ayudaron al sistema israelí para repeler los misiles lanzados desde Irán. Al menos 12 interceptores estadounidenses, de acuerdo con el Pentágono, fueron lanzados desde estos buques destructores de la Armada. Hay que decir que también el propio Estados Unidos asegura que hasta el momento no se conocen víctimas mortales en Israel, pero se investiga la muerte en Cisjordania de un civil palestino y también se habla de un ataque terrorista en la ciudad de Jaffa que también está monitoreando el gobierno estadounidense. Y sin embargo, hasta el momento, Estados Unidos califica el momento como un momento de evaluación junto a sus socios israelíes para conocer cuál será la respuesta en contra de Irán. Y vamos también por las claves políticas. José, ¿el factor Irán acaso explica, por un lado, las abiertas críticas de Biden al primer ministro Benjamin Netanyahu y, por otro lado, también esa incursión que ha realizado en el sur del Líbano, ese decidido apoyo militar que ha establecido la Casa Blanca ahora mismo en el contexto del ataque iraní? Sin duda, la semana pasada fue una semana difícil para la Casa Blanca después de que el primer ministro Netanyahu avanzara en ataques contra Líbano, Hezbollah, posiciones en ese país, sin que Estados Unidos estuviera avisado e incluso renegando de una propuesta de cese al fuego presentada por Estados Unidos y Francia. Y sin embargo, después de la muerte de Hassan Nasrallah, básicamente Estados Unidos ha tenido que apoyar la eliminación del jefe de la milicia Hezbollah, esto apoyando las acciones de Israel a pesar de que el llamado ha sido a desescalar, y esto habla de lo que justamente mencionas tú, Jenny. El primer ministro Netanyahu sabe que Estados Unidos está a alrededor de un mes de elecciones presidenciales y el régimen demócrata aquí no puede desprenderse fácilmente de dejar solo a Israel en un momento tan crucial, y es por eso que en estos momentos el llamado ya no necesariamente es impedir que hagan estas incursiones, sino solo a contener el mayor daño posible.
José Díaz Briceño, muchas gracias por estas informaciones en Washington. Y lo decíamos, paralelamente el ejército israelí realiza por primera vez en 18 años una incursión militar por tierra en el sur del Líbano. El portavoz del ejército aseguró que se trata de incursiones limitadas a lo largo de esa frontera entre Israel y el Líbano contra la milicia chiita Hezbollah. El Ministerio de Salud libanés confirmó 95 muertos en las últimas 24 horas y más de 1 millón de desplazados. Los medios de comunicación estatales informaron de un bombardeo israelí que alcanzó un edificio cercano a un hospital en el sur de la capital. Mientras tanto, tanques israelíes siguen concentrándose en la frontera entre Israel y el Líbano. Israel ha emitido nuevas órdenes de evacuación para los pueblos fronterizos libaneses, un total de 30. Fuentes libanesas aseguran que Israel bombardea a esta hora el sur de Beirut. Israel lleva a cabo esa operación en el sur del Líbano, la primera en 18 años. Es una operación terrestre y por eso queremos ir a Beirut con Joan Cabacés, periodista, quien tiene las últimas noticias. Joan, ¿cuál es la situación ahora mismo y cómo va la evacuación de civiles que pidió el ejército israelí en el enclave de Hezbollah y que también le valió varias críticas al gobierno israelí? Hola, ¿qué tal? Bueno, la situación sobre el terreno es un caos y las cifras absolutas de desplazamiento de civiles van variando a cada momento, pero estar en Líbano permite ver el continuo movimiento de población. De hecho, en la misma capital, Beirut, donde nos encontramos, se hace evidente cómo hay centenares de miles de residentes de estos suburbios de Beirut que están siendo continuamente bombardeados por Israel, que están buscando refugio o hospedaje en otras zonas de la ciudad, puesto que se hace impracticable el hecho de desplazarse por la ciudad, por las carreteras de esta capital de Líbano, en un vehículo rodado. Hay que recordar que además de eso, Israel en el día de hoy ha lanzado órdenes de evacuación o de expulsión a los residentes de hasta 30 municipios del sur del Líbano. En concreto, Israel exige que estos residentes se muevan hacia el norte, en concreto más al norte del río Awali, que está a 60 kilómetros de distancia de la frontera con Israel. Luego, además de eso, en el día de hoy, Israel también ha emitido otro tipo de órdenes menos precisas, menos claras, pero que preocupan igualmente a la población, puesto que el ejército ha asegurado que cualquier persona que conduzca un vehículo al sur del río Litani, que está también a decenas de kilómetros de la frontera con Israel, estará en riesgo de ser atacado por las tropas israelíes, algo que la población libanesa ha percibido evidentemente como una amenaza y como un intento de empujar la población hacia el norte para despoblar el sur del Líbano. Joan, y después de todo, ¿cuán grande ha sido el daño contra Hezbollah? ¿Ha hecho la milicia islamista acaso un control de daños? El daño contra la milicia libanesa Hezbollah es evidente porque ha perdido buena parte de la cúpula militar en medio de un conflicto abierto y eso resulta un golpe muy duro, pero resulta imposible conocer al detalle cuál es la afectación plena contra esta milicia porque el grupo no lo comparte. Es decir, Hezbollah está haciendo un ejercicio de hermetismo muy duro en el cual no narra cuál es el estado actual del grupo. De hecho, ni tan siquiera ha dado pistas sobre cuál puede ser su estrategia en caso de que Israel amplíe esta incursión en el sur del Líbano. Y podemos dar dos ejemplos de este hermetismo e incluso de esta debilidad actual de la milicia. El primero de ellos es que Hezbollah todavía no ha hecho oficial el nombramiento de un nuevo líder de la milicia y al parecer eso tendría que ver con el contexto actual en el cual Israel está siendo capaz de ubicar y de eliminar a buena parte de los líderes de la milicia. Es decir, Hezbollah no quiere nombrar un nuevo líder de la milicia para que el día siguiente sea atacado por Israel. Otro ejemplo de este hermetismo es lo que está ocurriendo con las cifras de víctimas mortales. Hoy ya van 4 días desde el ataque brutal que mató a Hassan Nasrallah, seguramente junto con centenares de civiles, pero Hezbollah aparentemente está intentando que estas cifras no sean públicas, porque la milicia teme ser acusada de estar escondiéndose entre la sociedad civil. Joan Cabacés, muchas gracias. En Beirut. A vosotros. Y vamos a cambiar de tono y también de frente para hablar de economía. Lo hacemos con mi colega Andrés Blumenkrantz. Muy bienvenido. ¿Qué tal, Jenny? Nos vamos a Estados Unidos para hablar de una medida de fuerza de consecuencias imprevisibles. Hablamos de la huelga de estibadores, trabajadores portuarios en la costa este de los Estados Unidos, que puede tener
importantísimas consecuencias económicas, tanto para Estados Unidos como para el resto del mundo. Está paralizada la carga y descarga de productos en los puertos principales del Atlántico y del Golfo de México, que se ocupan del 40%, un poco más del 40% del comercio exterior estadounidense. Esto indudablemente afecta a la cadena de suministro, lo que podría resultar en escasez de productos y en aumento de precios a nivel global. El presidente Joe Biden, consciente de los riesgos cuando se acercan las elecciones, se puso decididamente del lado de los sindicatos. Los piquetes tomaron posiciones temprano en la mañana. Decenas de miles de estibadores se han declarado en huelga. Su principal demanda, mejores salarios. Solo queremos salarios dignos. No demandamos nada por encima del estándar del mercado. Lo que decimos, como todo el mundo, es que este es un buen país. Vemos a los atletas y a todo el mundo cobrar bien por su trabajo. Solo queremos una paga justa. El contrato entre los puertos y el sindicato expiró el lunes. La huelga afecta a más de 30 puertos en todo el país. La Asociación Internacional de Estibadores exige más dinero y protección laboral frente a la automatización. Los empresarios impulsan la automatización y lo justifican con la seguridad. Pero en realidad se trata de recortar costes laborales para aumentar sus ya excepcionalmente altos beneficios. Los últimos 6 años han demostrado que la automatización no puede sustituir a estibadores cualificados. Solo en los puertos de Nueva York hay por descargar casi 100.000 contenedores bloqueados ahora por la huelga. Esto podría costar a la economía estadounidense miles de millones de dólares al día y provocar un aumento de los precios y problemas de suministro que podrían extenderse mucho más allá de Estados Unidos. Vamos a profundizar en este asunto con la ayuda de nuestra corresponsal en Nueva York, Ana Nieto. Ana, el presidente Joe Biden sabe los efectos que una huelga de esta magnitud puede tener para la carrera presidencial. Se puso, como decíamos, decididamente del lado de los sindicatos y de sus demandas, apuntando incluso a las ganancias récord de los operadores. ¿Qué es lo que ha dicho Joe Biden? Pues a través de un comunicado el presidente ha pedido a los operadores que cierren un contrato justo. En este mismo comunicado ha hecho, por cierto, una mención al hecho de que todos los operadores son extranjeros. Biden hace mención al trabajo de los estibadores durante la pandemia y el beneficio de estas empresas, que ha sido de un 800% mayor por las complicaciones generadas durante la pandemia en las cadenas de distribución. Biden urge no solamente a una rápida negociación, sino que además ha reiterado que no va a usar las facultades legales que le da la legislación para detener la huelga, como le están pidiendo algunos legisladores, gobernadores de las zonas afectadas en la costa este y algunas asociaciones empresariales. Aunque las negociaciones se rompieron en junio, parece que en los últimos días ha habido un relativo acercamiento y que la subida salarial propuesta del 40% ahora se ha subido al 50%. Los sindicatos demandaban un 77% que puede haber quedado en un 61%. La otra demanda, la de mantener los puertos al margen de una automatización que no necesite asistencia humana, sigue sin avanzar. Ana, estamos escuchando escenarios posibles bastante apocalípticos. Las empresas logísticas han reanudado los protocolos de la época de la pandemia. ¿Cuáles son las consecuencias económicas que tiene esta huelga? El mismo presidente del sindicato, Harold Daggett, dice que con esta huelga se puede hacer mucho daño. Eso va a depender de cuánto dure. Muchas veces problemas de clima obligan a parar a los puertos entre 2 y 3 días, el trabajo se recupera, pero si es más de ese tiempo empiezan los problemas. Si dura semanas, el Bank of America ha dicho que puede provocar una congestión a nivel incluso global, y hay que tener en cuenta que los puertos de la costa este y el Golfo, que son los afectados, gestionan más del 40% del comercio de Estados Unidos. Fabricantes de autos y comercios están preparando ya las ventas de fin de año y se han preparado con anticipación, pero hay problemas con mercancías perecederas. 75% de los plátanos entran por estos puertos, el 80% también del café. Según JP Morgan, el coste al día puede ser de $5.000 millones. Es un cálculo de los más altos, puede ser menos, pero también va a impactar negativamente en el empleo de 100.000 personas en el
el sector logístico. Ana Nieto en Nueva York, gracias por este análisis. Hasta la próxima. Gracias. Y en el Día Internacional del Café nos vamos a Colombia. Allí los cafeteros están viviendo una bonanza. La sequía que azota a Brasil, otro gran país productor, ha disparado los precios del grano. Pero también en Colombia se sufre el cambio climático. Cada vez es más difícil predecir las temporadas de lluvias. En la finca cafetera de Carlos Zuluaga se respira tranquilidad. Tras un par de años difíciles, por fin está recogiendo frutos que tendrán un mejor precio en el mercado. Estuvo mejor que el año pasado. ¿Por qué? Porque, digamos, el año pasado hubo un buen tiempo, hubo un verano mejor, o sea que la flor que hubo en las florescencias fructificó, entonces mejoró mucho la producción. Carlos explica que es difícil predecir el comportamiento de los cafetales porque los ciclos de lluvias han cambiado en el país. El tiempo ha cambiado, ya no son como esas épocas tan fijas de que llegaban las lluvias, luego llegaba el verano y así. Ya de pronto en este momento, por ejemplo, estamos ya en el mes de septiembre, se supone que ya deberían haber lluvias, pero estamos en un verano intenso. Los cafeteros saben que el cambio climático hará cada vez más difícil vivir del cafetal. Por eso Carlos Zuluaga ha decidido diversificar y apostarle a producir menos café pero de mayor calidad. Los baristas de la región también han sentido el impacto del cambio climático. Es que en los últimos 2 años nos hemos dado cuenta que las traviesas, que son los graneos de entre cosecha y cosecha, no son tan fuertes como lo eran años atrás. Y eso sí es producto de esas variaciones del clima. Para los cafeteros ha sido fundamental la posibilidad de vender cafés especiales en el mercado local. Así han podido aprovechar las bonanzas. El caficultor ya se siente motivado a sacar una materia prima de mayor calidad, partiendo de la idea de que tiene clientes rápidos. Carlos Zuluaga y otros caficultores están experimentando con métodos de protección que les permitan resguardar sus cosechas durante los veranos intensos que son cada vez más frecuentes. Tratando de que estos fenómenos tan extremos no fueran tan fuertes en la producción del café. Entonces empezó un proceso de, en medio de los cafetales, tener una gran cantidad de árboles del trópico, muy al estilo de nuestros antepasados. Cafetales con sombrío, pero con técnicas de la modernidad. Métodos tradicionales con tecnología nueva para enfrentar los retos que plantea el cambio climático. Sigue la información en Deutsche Welle con Jenny Pérez. Muchas gracias, Andrés. Ha sucedido este día en México, donde casi 4 meses después de su contundente victoria electoral, Claudia Sheinbaum recibía este martes la banda presidencial, convirtiéndose así en la primera mujer en la jefatura del Estado mexicano. La exalcaldesa de la Ciudad de México, científica de carrera de 62 años, asumió el cargo en el Palacio de San Lázaro, sede del Congreso, en presencia de numerosos dignatarios extranjeros. Al recibir la banda tricolor de su predecesor Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum dijo que es tiempo de transformación y de mujeres para su país. Escuchemos. En nuestro gobierno garantizaremos todas las libertades, la de expresión, de prensa, de reunión, de movilización. La libertad es un principio democrático y nosotros somos demócratas. Se respetarán los derechos humanos y nunca usaremos la fuerza del Estado para reprimir al pueblo. Respetaremos y garantizaremos la diversidad religiosa, política, social, cultural y sexual de nuestra sociedad. Cualquiera que diga que habrá autoritarismo está mintiendo. Y Claudia Sheinbaum asume el poder en México con un montón de desafíos, un déficit fiscal y 2 decisiones de la administración de López Obrador que dividen profundamente a los mexicanos. La militarización del país a través de una reforma constitucional y una reforma a la justicia que aseguran expande la influencia de su partido, Morena, hacia la judicatura mexicana. El resumen de la jornada con Aitor Sáez desde Ciudad de México.
mucho entusiasmo y elevadas expectativas para dar la bienvenida a Claudia Sheinbaum. Ríos y ríos de gente siguen llegando a este zócalo capitalino, donde la nueva presidenta acaba de participar en la ceremonia junto a representantes de los pueblos originarios que le han hecho entrega del simbólico bastón de mando. En su primer discurso, mensaje a la nación, la líder izquierdista se ha deshecho en elogios hacia su antecesor y mentor, López Obrador, y también ha tenido varios guiños hacia la causa feminista. Además, ha querido defender la polémica reforma al Poder Judicial, ha dicho que no es autoritaria y en ese sentido y relacionado se ha comprometido a garantizar la inversión extranjera. También para distanciarse de López Obrador, su antecesor, ha querido hacer hincapié en su proyecto insignia, que consiste en entregar más ayudas a las mujeres trabajadoras y cuidadoras. Claudia Sheinbaum hereda un amplio apoyo, mucho poder, pero también un México con graves problemas de seguridad, todavía cerca de 100 asesinatos al día, una elevada deuda pública, inflación y un frágil sistema de salud. Desafíos mayúsculos para una presidenta que abre un sexenio histórico para México. Y en Venezuela, tal y como lo decidió Nicolás Maduro, la Navidad comenzó este 1 de octubre, un periodo festivo que se extenderá hasta el 15 de enero. Las calles de Caracas amanecían colmadas de árboles navideños y adornos de esta tradicional festividad. Tras el anuncio de Maduro, la Iglesia Católica venezolana y parte de la población rechazó el uso político de la Navidad. La medida fue anunciada a principios de septiembre en medio de las denuncias de fraude electoral tras los comicios presidenciales del 28 de julio, en los que tanto el chavismo como la oposición se atribuyen la victoria. Y más noticias internacionales ahora, al terminar. Recapitulamos la noticia con la que comenzábamos, y es que Irán atacó con misiles territorio israelí. Según fuentes israelíes, Teherán habría lanzado más de 180 misiles. Según el ejército, y además confirmado por los Estados Unidos, la mayoría de ellos fueron interceptados por el escudo antimisiles israelí, el Domo de Hierro. Los servicios de emergencia informaron de al menos 2 heridos a causa del bombardeo. El ejército israelí ya ha anunciado que este ataque iraní tendrá consecuencias. Y aquí nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía y hasta pronto.